que gritando piden tu perdón. Y en hogares donde no se vive la unión, quédate con nosotros, Señor. Quédate con los jóvenes que tanto esperan. Siembra hoy el respeto por las vidas nuevas. Ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. Te suplicamos, quédate con nosotros, Señor. Tu Espíritu envíanos. Quédate con nosotros, Señor. Fortalece la fe y los lazos de amor en nuestra América que hoy se alegra. Damos inicio al programa de los días martes, Con esta misión. acá en Radio María 89.5, Vuelvo a casa. Quédate en la sociedad. Vicente, adelante. Hola Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por estos lados, tanto tiempo. ¿Cierto? Bien por aquí. Qué bueno, sí, nuestro amigo Marco hoy día tuvo algunos problemas, parece que tenía muchos pañales por lavar. No, mucha ropa que lavar, Sí, bastante yo diría. muchas cosas que cocinar. No, parece que estaba con algunos problemas domésticos, pero bueno, de aquí le mandamos saludos si es que nos está escuchando. Parece que sus hijos estaban un poco enfermos, así que le mandamos muchos cariños y esperamos que pronto nos pueda acompañar. Bueno, Manuel, hoy día vamos a hablar de un tema que se nos viene, que es la fiesta de Pentecostés, que en el fondo es la fiesta del Espíritu Santo que celebramos este domingo en la Iglesia Católica y que nos recuerda cuando Jesús o cuando Dios envía sobre el mundo el Espíritu Santo como lenguas de fuego. La palabra Pentecostés viene de penta, que significa 5, y es una palabra griega que significa quincuagésimo. Y en el fondo hace alusión a los 50 días que pasan entre la Pascua que nosotros celebramos, que en este caso para el Nuevo Testamento es la Pasión de Cristo, que fue la Semana Santa que nosotros celebramos hace 50 días atrás. Y este domingo se cumplen los 50 días, entonces vamos a celebrar esta fiesta del Espíritu Santo que yo estuve revisando aquí la información y que fíjese que viene ya desde el Antiguo Testamento. También se hablaba de Pentecostés porque se celebraba una fiesta después de la Pascua. La Pascua, recordemos que Pascua es un nombre genérico que se refiere también al paso, cuando los judíos salen de Egipto y van a la tierra prometida, también hay una Pascua. Entonces, en el Antiguo Testamento se refiere a Pentecostés, era una fiesta donde se entregaban los primeros alimentos, se le daban en el fondo al templo como una forma de alabar a Dios. Y un poco hoy día, recordemos que la palabra de Dios está llena de metáforas, de simbolismo. Si uno se fija en la Biblia, se dan muchas veces ciertos números que se repiten, por ejemplo, la trilogía con el Espíritu Santo, las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles, y así también este número 50 que nos recuerda que después de 50 días de que Jesús muere, y recordemos que Jesús le recuerda a los apóstoles y les dice, les conviene que yo me vaya para que les mande el Espíritu, ¿verdad? Entonces, ustedes van a estar tristes, pero después van a estar contentos, dice, porque les voy a mandar el Paráclito, este Espíritu Santo que los va a iluminar, que los va a guiar, y que vamos a ir viendo aquí en la conversación cuál es la gracia del Espíritu Santo. Si pudiéramos definir, no sé, Manuel, para ti, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo podrías definir para tu vida? Yo lo veo como un renovador de cosas, un renovador de todo lo que a uno le llena. Generalmente uno cuando participa en distintas actividades necesita de vez en cuando algo, necesita el volver a hacer o comenzar,
Y el Espíritu Santo yo lo veo así, renovador de los que participan y también de los que muchas veces están más alejados. Lo encuentro que es quien nos da la fuerza para seguir adelante. Correcto, yo creo que es algo que es difícil para todos definir lo que es el espíritu, pero en la Biblia aparece como un fuego, siempre se representa en la iglesia como un fuego, como un viento, es algo que no se puede ver, pero que se siente, es un calor, podríamos decir, esta fuerza que reciben los apóstoles para poder evangelizar con fuerza. Recordemos que si nos acordamos, cuando Jesús muere, se produce como todo un descalabro dentro de los apóstoles porque ellos huyen y estaban muy atemorizados porque los perseguían, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios les manda la fuerza del Espíritu Santo, recordemos que hay un pasaje ahí cuando se recuerda que estaban todos reunidos y reciben estas lenguas de fuego y la gente ve que empiezan a hablar en distintos idiomas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir explicando que cómo también esto sigue pasando hoy día. Este Espíritu Santo se aparece hoy día en las comunidades como un don de lengua y que vamos a explicar que es uno de los dones del Espíritu Santo. Y recordemos que en esa festividad todas las personas escuchaban hablar en sus distintos idiomas. Entonces uno decía, estos están borrachos, y sin embargo ellos hablaban en los idiomas de todas las personas que venían de distintos países en ese momento. Bueno, y ahí vamos a contar algunas anécdotas de este tipo de cosas que suceden hoy día también, que se dan en las comunidades carismáticas, por ejemplo. Y como tú decías, Manuel, la renovación carismática yo creo que ha sido como este fuego, esta brisa que ha venido un poco a renovar la iglesia. Yo pertenezco hace cierto tiempo a la renovación carismática y para mí la verdad ha sido redescubrir un poco la fe, como este nuevo fuego, este nuevo aire, que para mí se ha vuelto todo más vivo. Yo debo confesar que para mí redescubrí la palabra. Yo hoy día como que logro, no sé, tengo un amor por la palabra que me gusta penetrarla. Antiguamente como que la verdad que yo no entendía mucho. Sin embargo, para mí se ha vuelto como algo real. O sea, los milagros de Jesús, las cosas que cuentan ahí, las sanaciones, hoy día para mí se han vuelto reales. Cuando Jesús hace liberaciones de los demonios, todo eso para mí se ha vuelto, les debo contar que es mi testimonio de día. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos, todas estas maravillas que Jesús sigue haciendo hoy día, porque tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto, sino que tenemos un Jesús resucitado y que hoy día sigue haciendo los mismos milagros que hace 2000 años atrás. Así que la invitación de este día es un poco a redescubrir este fuego del Espíritu que viene como a renovarnos, que me recuerdo en este momento esa imagen cuando Dios le muestra en el desierto unos huesos secos que estaban tirados en el suelo y les dice, es que aquí no está el fuego del Espíritu, porque no tienen vida. Entonces nos pasa un poco lo mismo a nosotros las personas. ¿Cuántas personas que viven como muertas en vida y son como huesos secos? Entonces hay que venir a renovarse, hay que venir a sumergirse en esta agua viva que nos da esta nueva vida, este nuevo ánimo para poder seguir viviendo, y uno va como descubriendo la fuerza y el poder de Dios en uno. Y yo creo que en ese sentido, como lo hemos dicho en otros programas, la familia evangélica lo sabe muy bien, porque ellos justamente lo que más destacan ellos siempre es el espíritu, ¿verdad? O sea, para ellos el espíritu es como todo. Y bueno, y así como realmente ellos en sus comunidades viven mucho el tema de los carismas del Espíritu Santo, que vamos a ir mencionando más adelante. Yo te quería pedir, Manuel, si tú puedes leer el pasaje de la Biblia de los Hechos de los Apóstoles cuando se produce esta entrega del Espíritu. Sí, no hay problema. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento, impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban.
Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí, Manuel, como tú bien estabas leyendo, recordamos cómo fue ese momento en que Dios manda el Espíritu Santo sobre el mundo entero, y que es el mismo Espíritu que sigue hoy día fluyendo, que sigue soplando, y que es lo que hace la renovación carismática. Y yo quiero mencionar que la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica nace en el año 67, si mal no recuerdo, que de hecho se están cumpliendo 50 años ahora, y resulta que fue justamente porque un grupo de católicos se juntaba mucho con los protestantes, ¿te fijas? Y ellos le dicen, oye, como que a la Iglesia Católica algo le falta. Y los mismos protestantes, los mismos evangélicos le dicen, lo que pasa es que ustedes tienen que hacer un Pentecostés, tienen que llamar al Espíritu Santo. Y fue en ese momento en una universidad de Estados Unidos, no me recuerdo, North Carolina creo que era, y resulta que ellos invocan al Espíritu Santo, y ahí en ese momento nace la renovación carismática que hoy día se mantiene por 50 años dentro de la Iglesia Católica. Y fíjate que ha ido inundando a todas las otras ramas de la Iglesia Católica. O sea, y a mí me toca en los retiros compartir con personas de distintos movimientos católicos, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Heraldos del Evangelio, Chestatiano. Fíjate que el otro día en un retiro había un curita muy joven, chestatiano, ellos son devotos de la Virgen, y el tipo estaba impactado porque él nunca había vivido una experiencia del Espíritu Santo como la que vio ahí. O sea, nosotros vimos, no vimos, pero vimos gente gritando, llorando, personas que se caían al suelo, caían en descanso, vimos sanaciones físicas, cosas que uno no está acostumbrado dentro de la Iglesia Católica, ¿te fijas? Entonces el tipo, que era joven, de haber tenido 30, 35 años, estaba realmente impactado. Fíjate que él se puso en la iglesia y le dijeron, mira, tú tienes que ponerte aquí a ungir a las personas, y el tipo como que no sabía lo que estaba haciendo. No, él desconocía su propio poder, digamos, porque el sacerdote tiene un poder que está dado por la iglesia. Y fíjate que él veía como las personas iban cayendo a medida que él imponía sus manos. Y que eso simplemente es lo que los sacerdotes conocen como la unción de los enfermos. Pero que la renovación carismática un poco la ha exaltado, y que se hace en las misas carismáticas. De hecho, cuando ha venido algún sacerdote carismático para acá, el mismo padre Luis Escobar, él lo hace, digamos, y uno ve cómo las personas lloran o gritan. A veces, bueno, se ve de todo. O sea, a veces personas que tienen liberaciones, posesiones demoníacas. La verdad que esto es un mundo que parece de fantasía, pero que sin embargo existe. Y que es muy interesante, y que yo creo que nos permite redescubrir, porque si uno lee la Biblia así como un cuento, parece como algo de fantasía. Pero si tú no tienes la fe, realmente tú lo lees como que fuera una metáfora. Cuando Jesús libera a un demonio, hay gente que dice, no, es que no era un demonio, sino que era una enfermedad psiquiátrica. Y no es así. Jesús lo dice claramente, separa las enfermedades de lo que son las posesiones demoníacas. Entonces, este mundo existe. Es un mundo invisible. Recordemos cuando nosotros rezamos el credo, decimos, creemos en un Dios que es dueño de lo visible y de lo invisible. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde la gente solamente cree lo que toca o lo que ve, pero resulta que el amor no lo puedes ver. El amor se siente, ¿verdad? Y finalmente lo paradójico es que cuando uno se muere, lo único que queda es lo invisible, es todo eso que nosotros no podemos tocar.
lo que digamos pasa a la eternidad es lo invisible, porque las cosas materiales, recordemos que no la podemos llevar, o sea, simplemente el día que nos toque partir, solamente vamos a poder llevar todo ese amor que nosotros dimos, todo eso que hicimos por los demás. Así que, bueno, ahora quería pasar a otro punto, recordar un poco este domingo que tenemos la fiesta de Pentecostés. No sé si tú tienes mayor información, parece que hay una vigilia el sábado, ¿no? Sí, vamos con un temita musical primero y de ahí Okay. vamos con los avisos también y todo lo que tenemos del Espíritu Santo. Ok. Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y abre mi corazón de par en par para que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar, Señor, y en tu regazo descansar, mi Dios. Espíritu Santo, ven, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Y es que el poder de tu luz vuelva a brillar, que me levante a vivir la santidad y de tu mano caminar, Señor, y en tu regazo descansar, mi Dios. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Espíritu Santo, Ahí teníamos entonces a Fernando Leiva con Espíritu Santo, ven. Muy bonito tema de Fernando Leiva que estuvo por acá una semana atrás. Sí. Perdón, habíamos terminado, Manuel, ¿tú ibas a decir un poco las actividades que hay este fin de semana? Sí, este fin de semana hay vigilia. A las 6 de la tarde comienza para los jóvenes en el Colegio San Alberto Hurtado, desde las 6 de la tarde hasta alrededor de las 12 de la noche, que termina con una misa, con una Eucaristía en la parroquia. Y los adultos... A las 12 la misa.
A las 11. A las 11, A ya. las 11 la misa. Los jóvenes comienzan a las 6 en el colegio y después a las 11 de la noche se van en procesión a la parroquia para, junto con los adultos que van a estar ya en celebración también de Vigilia de Pentecostés, se van a juntar a terminar con la celebración de la Eucaristía de Pentecostés. Así que los adultos, se supone que como a las 8 de la noche comienza la vigilia para ellos en la parroquia. Van a estar ahí en vigilia. Ah, qué bonito. Es una fiesta muy bonita y muy simbólica y la verdad que el espíritu se siente. Ojalá que los que nos escuchan se hagan el ánimo y vayan y no se queden esos peros que tanto San Pero que dicen por ahí, tantos peros que le ponemos a Dios, menos pero y más acción, y acerquémonos a la fuente del agua viva que es Dios. Así que, bueno, vamos a seguir un poco hablando por qué es importante el Espíritu Santo. Fíjate que el Espíritu Santo nos regala los dones y los carismas. Vamos a separar, los dones son, por ejemplo, ¿cómo decirlo?, bondades que tienen ciertas personas de forma permanente. En cambio, los carismas son características o un cierto poder, no sé cómo llamarlo, que tienen las personas en cierto momento. Es como, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona que está con problemas y yo de repente le doy una palabra de sabiduría, en ese momento es como que Dios me ilumina a través del Espíritu Santo y yo tengo la palabra precisa, como dice la canción, la sonrisa perfecta, la palabra precisa para poder entregarle una palabra de aliento a esa persona que está mal en ese momento, ¿te fijas? También hay un carisma, a veces personas que pueden tener un carisma de sanación, que Dios en un momento les regala este carisma para que ellos ayuden a otra persona en un momento que está muy mal. En cambio, el don es cuando ya es algo permanente. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de sanación, y eso es así. Sí. Yo creo que, bueno, aquí vamos a hablar de que también, lamentablemente, esto da para mucho, y aquí queremos distinguir mucho el tema esotérico, porque queremos decirle que todo lo que es de Dios es gratuito. Por lo tanto, yo quiero pedirles que no vayan a ninguna persona que les cobre por sanarlo o por orar por ustedes, porque eso no es de Dios. Porque dice la palabra de Dios, lo que gratis se te ha dado, que gratis tienes que darlo. Por lo tanto, si una persona tiene un don que es de Dios, no tiene por qué cobrar por ello. Por lo tanto, todas estas personas que hoy día nos prometen sanación, ¿para qué decir la cantidad de brujas que andan dando vuelta, que nos leen el tarot, nos sacan la suerte, hacen enjuagues, uniones, desuniones? Eso todo es satánico. Porque si Dios no está actuando ahí, ¿quién es el que está actuando? Es el demonio, con que él también tiene poder y que nos busca engañar. Entonces, mucho cuidado hoy día con todo esto. Lamentablemente, los medios de comunicación, hoy día vemos los matinales, están pero plagados de ritos, están plagados de hechicería. Y eso, no existe magia blanca. Todo eso es demoníaco, porque Dios no actúa de esa manera. Recordemos, y esto lo saben muy bien los hermanos evangélicos, Deuteronomio 18, dice, Dios aborrece a los que practican la adivinación. Y por favor, los católicos que me están escuchando, que lamentablemente somos los que más, por ignorancia, acudimos a este tipo de cosas, por favor, no acudan ni a los tarotistas, ni a las brujas, porque eso no es de Dios. Todas esas prácticas, como el reiki, el yoga, no son cristianas. Porque están, por ejemplo, el yoga, la gente lo desconoce, pero el yoga es una espiritualidad donde cada posición es una invocación a un Dios. Y recordemos que nosotros tenemos un puro Dios, un solo Dios. Entonces estamos faltando al primer mandamiento. Entonces no es menor, cuando usted se empieza a meter en este mundo oculto, va a tener sus consecuencias. Yo le pregunto a las personas que, por ejemplo, que juegan a la Ouija, esas son prácticas muy peligrosas porque usted está jugando con el diablo mismo. Cuando usted llama a un muerto, usted no está llamando a un muerto porque el muerto no tiene ningún poder. El que se mete ahí para contestarle es un demonio. Entonces, ojo con las prácticas que usted hace. Hoy día, lamentablemente, todas estas prácticas esotéricas han puesto a la criatura sobre el creador. Por ejemplo, las flores de Bach y toda esta gente que cree en las pirámides, la energía, eso no es de Dios, eso no es cristiano.
Nosotros creemos en un Dios vivo, todopoderoso. Nosotros no ponemos la fe en unas cartas, no ponemos la fe en unas flores, no ponemos la fe. Nosotros sabemos que existe un Dios todopoderoso y lo dice la palabra claramente. El demonio es muy sabio, o sea, no sabio, es el gran engañador, nos engaña con estos voladores de luz, se nos pone estas cosas como para que en el fondo nos va dando vueltas las cosas y ponemos cosas sobre la superstición, por ejemplo, sin ir más lejos, que tantas veces nos critican. A veces la gente piensa que porque le pone 100 pesos al tal santito, digamos, como que es mágico. Y eso no es así, si Dios lo que quiere de uno es una conversión. Entonces, el camino de la sanación que muchas personas buscan es un camino de conversión. Bueno, volviendo un poco al tema de los carismas, hay distintos carismas que Dios nos otorga. Por ejemplo, está el carisma de ser apóstol, que en el fondo es cuando las personas son capaces de evangelizar, de salir a comunicar la palabra de Cristo. Está el don de profeta, o sea, el carisma de profeta, que en el fondo, dentro de las comunidades carismáticas, se dan personas que de repente entregan un mensaje iluminados por Dios y que necesitan en el fondo contar o transmitir algo que Dios les está diciendo para beneficio de la comunidad. Después está, por ejemplo, el carisma de doctor de la iglesia, de evangelista, de exhortador. Exhortador es esa persona que tiene esa capacidad de inducir a los otros para que se acerquen a Dios. Después está la palabra de sabiduría. Son personas que tienen una sabiduría especial cuando hablan con profundidad en sus palabras. Uno nota que es una persona de Dios. Una palabra de ciencia también, que en el fondo son esas personas que tienen una capacidad especial para entender las cosas de Dios. Los misterios de la humanidad, los misterios de la naturaleza. Después está el discernimiento de espíritu, que es un poco lo que estamos hablando, y quizás este es uno de los carismas más importantes y el menos buscado por las personas, porque discernir los espíritus es algo muy importante, porque es cuando yo tengo la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Es cuando yo me doy cuenta de que una persona me está hablando con buena voluntad o con mala voluntad, o me doy cuenta que una persona me está diciendo algo que me engrandece o que no, o que me empequeñece, que me lleva por el mal camino. Entonces ese don es muy importante, ese carisma, pedírselo a Dios, que nos dé el discernimiento, el poder distinguir lo que es bueno y lo de malo. ¿Te fijas, Manuel, que hoy día como que todo da lo mismo? Es como no hay nada malo, no hay nada bueno, ¿te fijas? O sea, todo da lo mismo. Es todo como, lo envuelve. Claro, todo lo mismo, da lo mismo ser ladrón que no serlo, da lo mismo ser homosexual que no serlo, no sé, tantas cosas, da lo mismo cambiarse de sexo que no cambiarse, y así podríamos nombrar miles de cosas, y lamentablemente el camino al cielo es uno solo, y no es fácil. Después tenemos el carisma de hablar en lenguas. No sé si tú has escuchado este carisma, Manuel, hablar en lenguas. Sí, lo he escuchado, que personas que de repente no estudian nada y saben o escuchan y hablan súper bien. Bueno, este carisma de hablar en lenguas se refiere, por ejemplo, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, te fijas que empiezan a hablar en distintos idiomas. Sí. Y eso también se da en las comunidades carismáticas, que es como un canto en lengua. Se da una melodía en la comunidad. Y dice San Pablo que en el fondo es el menos importante de los carismas. Es como un canto que nace del espíritu. Es cuando ya las palabras no te alcanzan, es tu espíritu que empieza a hablar por ti. Y también otro carisma que se da es el don de interpretar las lenguas. Es decir, hay personas que hablan en lengua, un idioma que no se entiende, digamos, pero alguien dentro de la comunidad sabe traducirlo a la comunidad. Por decirte, el Señor está diciendo que tenemos que salir, que necesitan gente que evangelice, por decirte algo, no sé, estoy inventando. Pero son capaces de interpretar una lengua que es como del espíritu. Fíjate tú que a mí, yo he sabido testimonios, personas que me han contado que han estado en retiro y que de repente le han dicho, oiga, por ejemplo, usted habla árabe, le dice a la persona que está a cargo del grupo, le dice,
No, yo no hablo, pero usted acaba de hablar en un árabe perfecto, le dice. Pero ¿cómo? Si yo jamás en mi vida... Pero usted, y después, no sé, una persona que era judía escuchó hablar en hebreo. Pero ¿cómo? Le dice, usted tiene que haber estado en Israel, le dice, porque usted habla en un hebreo perfecto, le dicen. No, señora, yo jamás he estado en Israel, le dice. Pero ¿cómo? Usted acaba de cantar la canción de cuna que me cantaba mi mamá en Israel. Yo he escuchado testimonios de ese estilo. O sea, estamos hablando de un mundo totalmente irracional. Esto no tiene lógica, ¿te fijas? Pero sucede. El carisma de la limosna, que es las personas que tienen esa capacidad de dar, de entregarse, de la hospitalidad, de acoger al otro, al necesitado, a la persona que está sola, el don de asistencia, que es el don de asistir al más necesitado, el don de la fe que hablábamos recién, Manuel, que si nosotros no tenemos fe, la verdad que todo esto que estamos hablando no tiene ningún sentido. Después tenemos el don de las curaciones. Efectivamente hay personas que tienen el don de curar. Y los sacerdotes lo tienen. El sacerdocio, a través del sacramento de la unción de los enfermos, tiene la capacidad de sanar enfermos. Y yo creo que hoy día estamos muy enfermos porque nos hemos alejado mucho de Dios. Y lamentablemente hay mucha gente que pasa en los médicos, que pasa tomando remedios y no se da cuenta que el único que los va a sanar completamente es Dios. No lo escuchan. No lo escuchan y tampoco se dejan sanar por Él. Porque a veces el corazón, cuando está cerrado, y ahí está el tema de la soberbia. O sea, claro, quizás una persona que está escuchando decir, este tipo está loco, que tengo que andar yo escuchando a nadie o hablándole a un espíritu, al Espíritu Santo. Pero la soberbia es enemiga del amor de Dios, porque en el fondo el que se hace humilde permite que Dios actúe en uno. Pero si yo me creo el dueño de la verdad y me creo que en el fondo me la sé toda y que soy inmortal, poco menos, que recordemos que es el pecado de Adán y Eva, es imposible que Dios actúe en uno. Entonces, en la medida que yo soy humilde, como lo fue la Virgen María, recordemos que ella es el ejemplo máximo de la humildad, recordemos que ella dice, hágase en mí tu voluntad, yo soy la esclava del Señor. Entonces, ella es el ejemplo viviente de la humildad, y por eso que Dios se manifestó tan fuertemente en ella y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Después tenemos el carisma de pastor, que es las personas que tienen la capacidad, como el sacerdote, de llevar al rebaño por el buen camino. El carisma del que preside, el carisma de ministerio, de gobierno. Bueno, y también, bueno, siempre se hablan de los dones del Espíritu Santo. Y aquí me gustaría, Manuel, si tú puedes leer una carta que es muy bonita, que aparece en la carta de San Pablo a los Corintios, que siempre se lee en los matrimonios. No sé si tú te has fijado, Manuel, que siempre se lee, que habla del amor. Sí. Y que yo creo que es importante leerlo porque nos habla justamente también de los dones y carismas. Dice, aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me faltara el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecías y descubriera todos los misterios, el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como trasladar montes, si me faltara el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanzas sin tener el amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, no se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque este saber
queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿La habías leído tú esta palabra? Sí. Que es muy típica en los matrimonios. Sí, y también en varios temas que me ha tocado dar en distintos, ya sea en pastoral juvenil o en el movimiento de cursillo, también lo hemos tocado muchas veces este texto bíblico que es muy hermoso. Y te fijas que va nombrando los carismas. Dice, si tuviera el don de hablar en lenguas, pero no tengo amor, nada soy, dice. Sería como una campana que resuena. Si tuviera el don de hacer milagros, dice. Entonces te fijas que San Pablo, él mismo nos va aclarando un poco en esta palabra tan bonita lo que son los carismas. Y sin embargo él nos deja tan claro que finalmente yo puedo hacer muchas cosas. Es como, yo puedo, no sé, es como que me dice, yo podría hacer, dar toda mi plata, ayudar a todo el mundo. Mismo, sí, pero si no tengo amor, no me sirve nada, ¿verdad? Yo puedo donar, yo puedo entregar a la iglesia o la misma ofrenda que yo entrego, la puedo, ya tengo estas monedas ya, pero si no la doy con amor, con entrega total, de nada me va a servir. Finalmente seremos juzgados en el amor, como decía San Francisco de Sales, si no me equivoco. Así que, y un poco para ir terminando, quería hablar el tema de que por los frutos se conoce el árbol. Y esto me hace mucho sentido porque recordemos que Jesús dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas, dice. Pero sin embargo, dice, los reconocerán por sus frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Y los frutos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos reconocer una persona de Dios? Fíjate que aquí nos da una lista, dice, por el amor. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que una persona que no tiene amor es una persona que tiene el Espíritu Santo? No puede ser, ¿verdad? Una persona que es egoísta, que en el fondo no tiene paciencia, no es una persona de Dios. Entonces, yo creo que es el primer indicio para reconocer una persona, porque también nosotros, lamentablemente, hoy día vemos cómo la misma Iglesia Católica está siendo purificada, limpiada. Hoy día vemos que el Papa ha llamado a todos los, no todos, pero llamó a muchos obispos, y está limpiando la Iglesia. Y lamentablemente yo creo que va a haber una buena cantidad de obispos y sacerdotes que quizás van a salir, porque yo creo que no han sido personas de Dios. Sin embargo, o sea, es como contradictorio, quizás tenían un puesto, pero como al que tiene más se le va a pedir más, y fíjate que lamentablemente las cosas que hemos visto son lamentables. Yo no soy nadie para juzgarlos, pero quería simplemente como destacar un poco cómo reconocer una persona de Dios. Fíjate que la alegría, una persona que es triste, que una persona que es amargada, no es una persona de Dios. Una persona que no tiene paz, fíjate. Si yo estoy peleando, si yo salgo de la iglesia y me pongo así garabato, ¿de qué Dios me están hablando? O sea, yo no, ¿qué testimonio doy? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si yo no tengo paciencia. Entonces, te fijas que estas son cosas que tenemos que pedir. Yo no estoy diciendo que todos tengamos estos frutos, sino que son cosas que hay que ir trabajando, que hay que ir pidiendo a Dios, que hay que hacer un camino de iglesia. Por ejemplo, una persona que vive en pecado, no sé, una persona que lo único que está preocupada del sexo, de la pornografía, obviamente que no va a tener estos frutos, porque es una persona que se aleja mucho de la sabiduría de Dios. Y también ahí podemos reconocer inmediatamente una persona que no es de Dios. Aquí hay una palabra muy rara que a mí la verdad que me cuesta mucho, dice longanimidad. Este es otro fruto del Espíritu Santo que se refiere como a la capacidad como de esperar el momento oportuno en que Dios actúa. La benignidad, una persona que es benigna, por ahí un nombre, conocemos algunas personas que se llaman benignas, que son las personas que tienen esta bondad para darse a los demás, esta caridad. Después hay un séptimo fruto que es la bondad. La bondad de cómo soy con mi prójimo, si soy caritativo, busco el beneficio del otro, solamente busco el beneficio mío. La mansedumbre también. Soy una persona mansa, soy una persona rabiosa, que siempre estoy peleando. Entonces, ahí yo tengo que ir midiéndome en cómo estoy y tendré que mejorar un poco. Yo creo que el que diga que tiene todo resuelto, yo creo que
está mal, porque todos somos personas que estamos aquí en este mundo porque necesitamos purificarnos, necesitamos ir mejorando, ir creciendo en nuestra fe. Y el que diga lo contrario está muy equivocado y muy soberbio. La fidelidad, fíjate que si yo soy una persona infiel, en todos los aspectos, no solamente en el sentido del matrimonio, yo no soy una persona de Dios, porque en el fondo Dios es fiel. Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, siempre. La modestia también, yo creo que otro fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, lamentablemente hemos visto personas de la iglesia que han caído mucho en la soberbia, y eso no es de Dios. La continencia, fíjate que es la capacidad de contenerse, la capacidad un poquito de esperar, de decir, bueno, no voy a explotar en este momento, voy a tener la capacidad de esperar este chaparrón por un bien mayor. Y fíjese, otro fruto del Espíritu Santo es la castidad. La castidad, las personas que viven en una pureza absoluta, por ejemplo, las muchas monjitas que nosotros conocemos, muchos sacerdotes. Les recuerdo que la Iglesia Católica tiene muchos monjes que viven en claustro, que tienen voto de castidad. Entonces, ese fruto del Espíritu le permite a ciertas personas vivir en una pureza total. O sea, bueno, no vamos a decir que uno puede ser puro 100%, pero obviamente que eso es muy distinto a la persona que está metida todo el día en la pornografía, que tiene, no sé, una sexualidad desordenada. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, quería ir un poco cerrando y para que nosotros pudiéramos en el fondo entender cuáles son los frutos del Espíritu. No sé si hay alguna otra cosa que podamos agregar, Manuel. No, está clarito, excelente. Tenemos mucho que hablar del Espíritu Santo, hay muchas cosas, podemos entrar en lo profundo de cada don del Espíritu Santo, pero fue una pequeña pincelada que nos sirve harto para pensar, reflexionar y acercarse también a todo lo que se viene de Pentecostés este fin de semana. Así que nos comenzamos a despedir entonces. Sí, un gusto de estar aquí y ojalá que participen en esta fiesta tan importante. Nos comenzamos a despedir entonces, pero sin antes no dejarlos con este bello tema de Verónica y Jonathan Narváez. Si yo no tengo amor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel.
Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno,